Pastor, ¿cuál debería o cómo la iglesia aborda este tema? Es decir, ¿cómo la iglesia, viene un homosexual, una persona a mi iglesia? ¿Cuál debería de ser la actitud de la iglesia ante una persona con ese comportamiento? Es un tema que lo hemos abordado. Yo le digo a la iglesia, ¿qué pasa si llega una persona homosexual y se sienta a la par tuya? ¿Qué harías? Muchos pueden discriminarlo, otros pueden correrlo, pero la iglesia tiene que estar preparada. Así es. Tiene que estar lista para recibir a los homosexuales. Los homosexuales son personas que necesitan y ellos viven en esa conducta lamentablemente porque su contexto lo ha influido. Y algo ha pasado en él que tiene que sanar. Y mientras no abordamos la raíz de ese problema de ellos, lamentablemente ellos no van a poder salir de ahí. Pero la iglesia tiene que estar abierta. La iglesia tiene que estar abierta a recibir a los homosexuales para que podamos ayudarles también. Hay iglesias que tienen métodos evangelísticos exclusivos para los homosexuales. Sí, yo les felicito. Sí. Pastor, ¿cuál debería de ser aquellos parámetros que nosotros como padres debemos de cuidar para preservar como esa sal y luz a nuestro hijo y a nuestras futuras generaciones? Recuerden que estamos viviendo en una época difícil, como nunca, una época donde las redes sociales, las diferentes plataformas, los medios de comunicación están apoyando de una manera grande, pero extraordinariamente grande a esta comunidad o a este movimiento. Sí. ¿Y qué hacer? Yo creo que el blanco de este movimiento es nuestros hijos, o son nuestros hijos. Porque nuestros hijos son los que están consumiendo la televisión, consumiendo videos. Y sorprendente que en todo lo que nosotros vemos, por lo menos en la mayoría de estas cosas con este movimiento, siempre llevan un mensaje subliminal. Sí. Hay una bandera, hay colores, eso está en la ropa, en la comida, en los objetos que compramos. Podemos ver muchos signos que promueven esta comunidad. Y claro, los niños, como es un color muy llamativo, que de hecho es el color del arco iris, y como es un color muy llamativo, los niños les gusta mucho. Estamos viviendo en la era de un adoctrinamiento fuerte Sí. hacia nuestros hijos. Y los padres que me están viendo en este momento, yo quiero decirles, tenemos que estar alerta. ¿Qué es lo que están viendo nuestros hijos? Nos preguntaban, ¿qué debemos hacer? ¿O cómo debemos hacer para controlar que nuestros hijos no sean adoctrinados por un pensamiento totalmente contrario a la Biblia? Pues lo que tenemos que hacer es supervisar qué es lo que nuestros hijos ven, qué es lo que nuestros hijos están observando, qué es lo que están compartiendo, qué es lo que están consumiendo. De ese modo, si tenemos un estricto control, nuestros hijos pueden consumir cosas productivas. Lamentablemente esta era tecnológica tiene un filo bueno y un filo malo y un papá lo que hace es le da una tableta, le da algo a un niño y ahí lo deja simplemente para que esté entretenido. Pero así como decía el pastor, o sea, ¿qué están consumiendo nuestros hijos? ¿Qué están viendo? Es una estrategia, es una guerra atroz directamente contra el subconsciente y contra la mente y de manera sutil, o sea, de manera sigilosa, se van metiendo poco a poco y muchos dicen que son extremistas, qué barbaridad que dicen esto. No, pero es que nosotros vemos el mundo espiritual, conocemos el mundo espiritual, nuestro fundamento es la Biblia y estamos mirando cómo sutilmente se va metiendo poquito a poquito por muñequitos, por las redes sociales, por diferentes lados. Satanás no perdona edad, sexo, raza. Satanás viene a destruir, matar, a llevarse a nuestros niños y a todos. Pero ahí como padres, como iglesia, como cristianos, como ministros, tenemos que estar alertas. Y algo que hablaba con Rebeca y le decía es de que sí es cierto que la agenda, sí es cierto que la estrategia del enemigo está fuertemente, pero lo único que refrenamos las artimañas del diablo somos la iglesia del Señor. Satanás no puede ir más allá porque la iglesia del Señor nos ha dado la autoridad para frenar todas las maquinaciones del enemigo. Y mucho más hoy tenemos que activar más nuestro discernimiento y levantarnos a favor de nuestros hijos y sobre nuestra familia y levantar una voz y decir que la palabra prevalecerá
para siempre. Es amor cuando hay una relación entre hombre con hombre. ¿Eso es amor o qué hay detrás de eso? Como ya lo hemos afirmado, la homosexualidad es una desviación sexual. El amor, según la Biblia, entre parejas es el amor entre parejas heterosexuales. No hay otro establecimiento en la Biblia, no hay otra manera. Yo creo que el pensamiento de nosotros sigue siendo el pensamiento que era de la OMS antes, en 1948. ¿Cuál era, pastor? Ellos en 1948 establecieron entre las enfermedades de trastorno mental, en esa categoría iba la homosexualidad. Wow. Lo que pasa es que el pensamiento fue evolutivo. En 1990 ellos deciden eliminar la homosexualidad de trastorno mental y dicen que ya no será una enfermedad. Por eso yo decía, el pensamiento científico es evolutivo. El pensamiento de la Biblia siempre es estático, se mantiene. Y esta manera de que ellos utilizan para justificar amor, en realidad no es amor. Es una manera de justificar algo injustificable. No se puede justificar el pecado por muchos nombres que le demos o por muchos nombres que nos den a nosotros, homofóbicos, intolerantes y cualquier nombre que quieran decirnos por no aceptar una relación antibíblica. Pastor, ¿qué consejos le podemos dar a un padre de familia, a un familiar, X, primo, hermano, que sea, y de repente comienza a ver esos comportamientos en un familiar o hay tantos casos, o de repente puede ser el comportamiento de un familiar, de un hijo, o puede ser que el hijo se hizo amiguito. Usted sabe que uno siempre tiene sus compinches en la escuela, ¿no? Y su compinche resulta que tiene... ¿Qué consejo, cómo manejamos ese caso? Yo quiero poner un ejemplo vivido con mi niña, tiene ya casi 6 años, y en un momento fuimos a buscar juguetes. Y recuerdo que quizás ella tenía 2, 3 años, ella quería un juguete de varón, con ese perfil. Y en ese momento, yo como padre, tuve que enseñarle a ella que ese no era un juguete para ella. Porque es un juguete hecho directamente para un varón. Entonces, ¿qué hacer? Es nuestra responsabilidad paterna. Recordemos que los niños van construyendo ideas, valores, principios. Los niños no saben eso. Eso es parte de la construcción. Por eso la ideología de género dice que el género es una construcción social que nosotros hemos hecho y que por eso ellos quieren traer un pensamiento liberal. En realidad no es un pensamiento nuestro, es un pensamiento de Dios, porque Dios así lo estableció. Entonces, la responsabilidad paterna juega un papel importantísimo en el momento donde los hijos tienen confusión, porque van a tener confusión, no solamente en este aspecto, en muchos aspectos. Entonces, padres, debemos estar preparados para enfrentar un comportamiento homosexual o afeminado en nuestros niños. Debemos corregirlos. Si no lo hacemos, yo me pongo a pensar, ¿qué tal? Digo yo, bueno, voy a comprar el juguete a la niña, porque eso es lo que ella quiere. Porque eso es lo que enseña la ideología de género. Tienes que darle libertad. Si tu hijo quiere eso, tienes que dárselo. No, porque los hijos no saben discernir. Y como no saben discernir, nos corresponde a nosotros enseñar los valores y los principios. Entonces yo creo que lo fundamental es nuestra responsabilidad paterna. El cuidado, porque es otra de las cosas importantes y quiero también decirlo. Recuerdo que en una de las noches que yo estuve predicando, alguien pasó a recibir a Jesús. Y cuando yo oré, ese muchacho se quebrantaba, lloraba y lloraba. Y yo me preguntaba, ¿qué será? Algo tiene que estar pasando. Y al final yo me acerqué a él y me comienza a contar todo. Él se vestía de mujer, practicaba la homosexualidad. Y yo le dije, ¿qué te llevó a hacer eso? Y me dijo, alguien me violó cuando yo tenía 7 años. Wow. Y yo no voy a generalizar, porque sería una tontera generalizar, pero muchos de los casos de los homosexuales es producto de violaciones cuando ellos eran niños. Ahora, ¿qué hacer? Volvemos a la responsabilidad paterna. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Con quiénes están? Decía Einar.
nuestros hijos se relacionan y toman amiguitos. Entonces, ¿quiénes son los amigos? ¿Cuál es el contexto que está rodeando a tus hijos? Aquí la clave es paternidad. Así es. Pero pastor, ¿qué podemos hacer nosotros para también alcanzarlos a ellos, que son personas que necesitan de Dios? Claro. Yo enseño, y teológicamente se enseña el proceso de la santificación, y lo voy a relacionar. Correcto. Cuando una persona llega a Cristo, comienza un proceso de santificación. Santidad inmediata, santidad progresiva y santidad total. Nosotros ahora todos nos encontramos, los que ya tenemos años de conocer al Señor, en una santidad progresiva. Llegaremos a una santidad perfecta, total. El problema es que muchos no entienden que así como el homosexual, el mentiroso, el ladrón, llega a Cristo, entra en un proceso de transformación. Así es. Por ejemplo, si un afeminado llega al camino del Señor, este chico o esta persona llevará un proceso para ir cambiando ciertas conductas que él hace. Es cierto. A veces la inmadurez de muchos creyentes es que quieren ver a una persona de la noche a la mañana transformada. Así es. Ese es el problema. Y ese es un error. Es cierto. Y lo quiero afirmar porque eso no es tolerancia, Así es. eso es compasión. Correcto. Es muy Así diferente, así no es, apoyamos, así es. no es que estamos de acuerdo que lleve 2 meses en la vida cristiana y de repente siga mintiendo, no, es que estamos en compasión, lleva un proceso. Llegará un momento donde esta persona entra en una etapa de mucho cambio, de mucha convicción, y entonces vamos a poder comprender que el Señor ha venido trabajando por proceso. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿O cómo debemos nosotros los pastores entender esto? Es un proceso. Entonces, puntualizando, Rebeca, Sí. tenemos que entender que es un proceso. Es un proceso. Así. La iglesia tiene que entender, es un proceso. No es de la noche a la mañana el cambio de un homosexual. Llevará un proceso y estoy seguro que lo van a lograr Ahora- en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo poder ayudar a los que ya están dentro, están ministrando, pero están luchando por dentro con estas conductas? Tenemos que confrontar, miren, el pecado se confronta, Sí. pero se confronta de una manera compasiva. Así es. Tomando el Así principio es. de Pablo. Así es. Pablo dice, cuando corrijas a algo, vosotros que sois espirituales, hacedlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No vaya a ser que tú también vayas por el mismo camino o caigas en el mismo camino. Eso fue lo que Pablo trató de decir. Entonces, yo creo que tenemos que confrontar, tenemos que hablar con el chico, tenemos que decirle, mira, esta conducta no está bien. Y entrar en un proceso no solo de señalarlo, sino ayudarlo. Así es. Y llevará un Con proceso, compasión. pero debemos hacerlo, porque muchos por miedo quizás dicen, no, a lo mejor se nos va de la iglesia, a lo mejor se descarría, pero la confrontación, aunque duele e incomode en el momento, yo estoy seguro que va a producir un cambio extraordinario. El peor error de cualquier práctica pecaminosa es adaptarse y verlo normal. En el momento de que una persona hace eso, lamentablemente cierra la oportunidad de arrepentirse, de corregir y crecer. Por ende, no podemos esconder ninguna conducta pecaminosa. Y aquí estoy hablando en términos generales. Amén. Sea lo que sea, adulterio, lascivia, fornicación, hay que reconocer y buscar ayuda. Si lo ves normal o te adaptas a esa condición, es un peligro. Entonces yo quiero decir a aquellos que están batallando con esta situación, llega o acércate a alguien de confianza, puede ser tu mamá, tu papá o tu pastor, no sé, a la persona que tú consideres que te va a escuchar, pero acércate, busca ayuda. Queremos ayudarte, queremos guiarte por el proceso del arrepentimiento. Así que yo te motivo a que tú puedas buscar a alguien que te asesore, que te oriente, que te ayude y que te aclare la situación por la cual tú estás pasando. Uno de los aspectos que creemos fielmente es la confesión. Confesar nuestras faltas a los demás hermanos es un principio bíblico. Confesarlo ayuda a liberarte y de ese modo estoy seguro que vas a salir adelante.
Pastor, si nos dirige en oración, por favor, en estos momentos. Sí, me gustaría orar Sí. especialmente por las personas que están en este proceso y tienen confusión. Yo quiero invitarte a que ores conmigo. Señor, en este momento yo te presento a todas aquellas personas que en este momento están batallando con identidad de género. Han sido influenciados por pensamientos filosóficos, han sido influenciados por este movimiento y ahora dentro de la iglesia tienen alguna confusión mental. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que ellos puedan ser libres, que puedan, Señor, ser liberados de esta atadura en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te rogamos que cuides a nuestros hijos, cuida a nuestra generación. Señor, trae un avivamiento, un despertar a nuestra generación y que nuestra generación te busque de corazón y que vuelva la palabra, porque, Señor, esa es la manera más correcta de poder hacer frente a estos movimientos antibíblicos. Señor, oramos por nuestra generación, oramos por nuestros hijos y te pedimos que tu bendición esté con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Pastor Lester, por acompañarnos el día de hoy.